Sí, ¿verdad? Sería raro. Quiero sentirme mal, por favor, quiero sentirme mal. No, aquí la sección se llama Quiero sentirme bien. Y el día de hoy tenemos a la terapeuta familiar, queridísima, admirada, Lilia Monroy, con un tema que puede parecer para algunos muy desconocido, para otros muy cercano, pero la verdad es que hoy vamos a tratar de entender las falsas lealtades familiares. Queridísima Lilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer Hola, encontrarte Fati. hoy. Muy Muchas agradecida, gracias. qué bueno que estés aquí. Oye Lilia, ¿y qué es esto? Definamos para entrar, ¿qué es esto de las lealtades familiares? Fíjate que las Sí, familias nos dan dos cosas muy importantes a los seres humanos que vivimos en vida social. Una es la identidad ajá, y otra es la la pertenencia. pertenencia, sí. La pertenencia implica que yo soy parte de un grupo que me quiere, me acepta, me valida. Sí, Eso no siempre es así, pero digamos que esa es la aspiración y el deseo. Las cosas que más sufrimos las personas son el rechazo, el no afecto. Entonces, la pertenencia es muy importante y para estar en pertenencia existen las lealtades familiares. Las lealtades familiares son una serie de mensajes que recibimos de manera explícita, pero la mayor parte de las veces de manera implícita, con nuestro comportamiento, con las cosas que se valoran o no se valoran en una familia, y que entonces yo puedo decir, yo soy parte de esta familia porque comemos carnitas, por decir algo, ¿no? ajá, ajá. Cada domingo, y eso me hace parte de esta familia. Y entonces, las lealtades familiares se van construyendo toda la vida, digamos, en la vida cotidiana, con lo que vemos y con lo que nos dicen. Y las lealtades familiares pueden ser seguidas o no, pero muchas lealtades familiares se vuelven mandatos familiares. Y Eso. si yo no las sigo, me empiezo a sentir culpable o me empiezo a sentir egoísta o traidor en los casos más extremos, pero a veces pueden ser muy fuertes. Por ejemplo, cuando una familia, estoy inventándome ahora un ejemplo, cuando una familia tiene varios hijos, papá, mamá, varios hijos, y digamos hay un problema de alcoholismo y alguno o hay un problema de no haber estudiado educación superior, podría influir en que algún hijo con este mal concepto distorsionado de lealtad quisiera no estudiar para no traicionar, beber para pertenecer, perdón los ejemplos tan burdos. No, no, pero son muy exactos, ¿no? Por ejemplo, en familias donde los hombres, por ejemplo, Sí, tienen alcoholismo de diversos grados, ¿no? Pero entonces pareciera que ser parte de la familia es ser fiestero, porque claro, no se dicen alcohólicos, no, ¿verdad? claro, Se claro. dicen fiesteros. Y Ajá, entonces el chavo de la, digamos, de la segunda generación o la tercera dice, no, pero a mí no me gusta la fiesta, no me gusta tomar, pero cuando hace eso y, por ejemplo, se dedica a estudiar o se dedica a trabajar, de sí, pronto se siente mal. No claro, es algo consciente, ¿eh? Pero sí. se siente mal y se siente como saliéndose de la familia. Entonces puede pasar que ese joven se boicotee emborrachándose en un momento clave que lo corran, por ejemplo, de la familia. Claro, Del trabajo. Pero ese es un poco como también en mujeres que sufren mucho, por ejemplo, mujeres que tuvieran historias difíciles, ¿eh? sí. La abuela tuvo una historia difícil y cuentan las anécdotas y cómo se sacrificó por todas. Bueno, pero ya la nieta, que ya no está en una vida tan complicada y todo, sin embargo, cuando se siente feliz, se siente como mal, como culpable. Y entonces pareciera que hay que esconder un poco la felicidad para no ofender, para no romper con esa tradición familiar. Para Es seguir una cosa perteneciendo, rara, ¿eh? para Pero seguir sí sucede. perteneciendo, ¿no? Exactamente, porque salirse de la familia, el temor es que te expulsen y que ya no te quieran, y eso es muy fuerte. Oye, es también como cuando el familiar, en una familia de alcohólicos, por ejemplo, que decide ir a terapia, dejar de beber, etcétera, la misma familia le dice, es que desde que vas a eso, te portas diferente, has cambiado mucho. Pues claro, estás buscando la salud, ¿no?
entonces Exacto. dejas de ser leal. ¿Qué pasa si pensamos en una lealtad en positivo? ¿Qué pasa que mis padres vienen del campo y se esforzaron muchísimo por darnos estudios? Y entonces yo ahora no solamente voy a aprovechar eso, sino voy a poner el hombro para que la generación que siga sea un poco mejor. ¿Se puede dar esas lealtades en positivo? Por supuesto, las lealtades son todo tipo de mensajes que pueden ser positivas o negativas. En general tenemos lealtades familiares que nos enriquecen y hay lealtades familiares que nos obstaculizan. Siempre tenemos de ambas. ¿Y cómo puedo diferenciar? Te va a parecer muy elemental la pregunta, pero ¿cómo puedo diferenciar si yo soy leal en positivo o en negativo? ¿Cómo sé que esos mandatos eh, no me están funcionando, no me están ayudando, no me están haciendo mejor ser humano? Yo creo que tiene que ver con el sufrimiento. O sea, ¿Ok? una lealtad familiar que te genera dolor, que te genera limitación, impotencia, es una lealtad familiar que no vale la pena seguir. Pero el chiste es hacerlo explícito y poder elegir. La mayor parte de las veces de las lealtades negativas las seguimos sin saberlos. Claro. Y entonces, solo dándole forma, nombrándola, identificándolo, uno puede decir, yo sigo amando a mis padres, pero esta parte del alcoholismo no la quiero seguir. O Claro. esta parte del no cuidado de las mamás, por ejemplo, es muy común, ¿no? En nuestra cultura de género, el sacrificio a los otros a Sí, costa sí, de sí misma. sí. Entonces yo quiero cuidar a otros, pero no a costa de mí. Y entonces uno puede elegir, pero darse cuenta, nombrar, no siempre es tan fácil. Por eso hay que, digamos, reflexionar, si se puede ir a apoyo terapéutico mejor o en Claro. grupos, pero sí ayudar a reflexionar. A ver, esto que hago me hace parte de la familia, pero me hace sentir muy mal, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ser alguien que no la hace en la vida, ¿no? Porque todos los familiares tuvieron cierto grave fracaso y entonces yo no puedo tener éxito. Exacto. Y generalmente lo que pasa es que empiezo a tener éxito y algo pasa, me boicoteo o pasa algo y se arruina. Entonces, claro que eso genera desazón, tristeza. Entonces ahí es donde uno dice, a ver, ¿qué está pasando con estos mandatos familiares? ¿Cuál es ese mandato familiar que me está generando este sufrimiento, este dolor, Bueno, esta culpa? te voy a decir cuál es ese mandato. Tengo que hacerte feliz, ¿no? Es que la felicidad de la Claro, madre, la felicidad del claro, padre, depende claro, de los hijos. Y ahí sale el hijo como el pipi, la verdad, cargando la felicidad de exacto, los padres. Que eso, totalmente. eso, en lugar de ayudarnos, pues nos complica un poco la vida. Nos complica la vida a los hijos y a los padres. Porque también Ujú. los padres tienen esa expectativa, hace que ellos no se hagan cargo de sí mismos Exacto. y que los dejen ir y que ellos también piensen qué quieren hacer ya de grandes, ¿no? Y qué otros proyectos nuevos, porque la vida no se acaba, ¿no? Hay que seguir haciendo proyectos. Claro, claro. Y ahí me gusta mucho pensar en ti y en lo que representas en este momento, Lilia, como terapeuta familiar. Si algo mal funciona en nuestras familias, no tiene que ser ni una pérdida, ni un suicidio, nada, simplemente algo se reacomoda en la familia. La terapia familiar precisamente es para eso. Que yo siento como que reparten a cada quien lo que le toca, reparto parejo de cartas, ¿no? Este, como que nos puede Claro. ayudar la terapia familiar. Sin duda, porque además la vida familiar tiene muchos cambios y en cada Ciclos. cambio hay que adaptarse. Exacto, Y en las adaptaciones a veces lo que nos funcionó muy bien para niños pequeños ya no funciona para adolescentes. Entonces exacto. la terapia familiar lo que propicia es dialogar eso que sucede en la familia, hacerlo explícito y a partir de ahí, digamos, lo que se presentan son dilemas. Exacto. Dilemas de la vida familiar, no son problemas, digamos, psiquiátricos o no, no, son dilemas de la vida familiar y cómo resolverlos de tal manera que sea para bien de todos los integrantes, que no haya un integrante que a costa de ese integrante los demás puedan estar bien. Esa es un poco la apuesta de la terapia familiar, ¿no?
Claro, fíjate qué padre cosa dices, porque entonces, nuestras familias en general, tendríamos que pensar en evolución, ¿no? Como dices, lo que ya se van cerrando ciclos que nos van permitiendo crecer, porque ya no soy la bebita de 3 años, ni yo la mamá de 25 años con un bebito, ¿no? Sino que hoy soy Claro. una adulta mayor, con hijos casados, con nietos, y forzosamente mis expectativas de vida cambian. Y que alguien cambie no es traición, ¿verdad? Exactamente. No es traición, es parte de la vida y más bien en la medida en que nosotros estemos dispuestos a cambiar, será mejor. Por ejemplo, una lealtad y algo que es un mandato familiar a veces muy duro en adultos mayores, ya digamos mayores de 80, Sí. es, por ejemplo, en hombres y mujeres, yo lo he visto, pero más en hombres, como este aprecio a la autonomía. Pero llega un momento en la edad de los adultos mayores que necesitan apoyo. Ujú. Entonces, un mal lealtad es pensar que yo no voy a recibir apoyo de mis hijos porque yo soy el papá y yo debo de apoyar, ¿no? Y Ajá. ahí, en lugar de hacer una colaboración donde los hijos que son ya mayores apoyen y regresen el amor que recibieron cuando eran chicos, el papá no lo recibe porque lo Ajá. vive como una pérdida para él y Exacto. como que, ¿cómo? Si yo soy el papá, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ese cambio que no es fácil, pues hay que hacerlo porque en la medida en que los hijos puedan apoyar, ese papá va a seguir siendo autónomo el mayor tiempo posible. En la medida en que no reciba apoyo, pues tiene riesgos de accidente, de eso, que luego lo vuelva más dependiente de lo que él mismo quisiera. Claro. ¿No? Entonces, ese es un, por ejemplo, pero hay cambios a lo largo de la vida, por edades, en la familia se habla de ciclos vitales, ¿no? Ay, Y ajá. muy pensados en los hijos, pero en los propios adultos, pues, ¿qué va a pasar cuando se jubilen, los que tengan esa posibilidad? Muy bien. ¿Cómo van a pensar su vida después de la jubilación? Por ejemplo, es un tema importante que luego, pues, no se platica, ¿no? Te vamos a buscar para hacer un tema sobre jubilación desde el enfoque familiar. Te agradecemos Sí. muchísimo, Lilia Monroy, tu presencia el día de hoy, terapeuta de familia. Un abrazo cariñoso, pronta recuperación y nos vemos pronto en este mismo espacio.